Cuando en casa elegís un yogur, ¿en qué pensáis? ¿En su sabor? ¿En que esté rico? ¿En que sea saludable? Vamos a intentar responder a la última pregunta: ¿cómo se escoge un yogur saludable? En primer lugar, se debe tener en cuenta que un yogur tiene que tener dos ingredientes básicos: leche y fermentos lácticos. Luego, según el tipo de yogur, puede llevar otros que son saludables: leche en polvo, nata. También otros que nos gustan menos: azúcar, edulcorantes artificiales o trocitos de fruta, que suelen ser mermeladas con mucho azúcar. ¿Cómo tendría que ser una buena etiqueta? Si ya has completado los retos de lectura de etiquetado pensarás: pero si ya tiene azúcar y no le han añadido. Eso es porque es un azúcar que llamamos naturalmente presente en el alimento, y en el caso del yogur o la leche, es la lactosa. No debes preocuparte por ese azúcar, porque no es extra. Existen otros yogures que tienen más ingredientes de los necesarios. En este caso, se puede observar como el segundo ingrediente es azúcar, pero también hay otros ingredientes como el jarabe de glucosa y fructosa, que es otra forma de denominar el azúcar. Este tipo de yogures no son los más recomendables, aportan más del doble de azúcar que los que habéis visto antes. Esta situación es la misma con los yogures vegetales, los hay con azúcar o similares añadidos, y los que no tienen. Es mejor centrarse en los que no tienen. Por ejemplo, este sería una mala opción, porque en su nombre indica que está azucarado. Sin embargo, este está mejor. A ver si este entrenamiento es suficiente para que escojas entre las que te planteamos ahora, las etiquetas saludables y las que no. Gana 10 puntos por yogur acertado, y otros 5 si también acierta tu familia.